Hola, ¿qué tal, querida comunidad del Liceo Comercial? Les habla acá el profesor Samuel Paredes Astudillo, encargado del taller de acondicionamiento físico y danza urbana. Les quiero mandar un gran abrazo a toda la comunidad liciana, mandar este mensaje de apoyo en este tiempo, sobre todo ahora en este puente temporal. Espero que se encuentren todos muy bien y enviarle también un saludo en particular y en especial, aprovechando la instancia, a mis estudiantes del taller de acondicionamiento físico y danza urbana. Espero que estén muy bien, enviarles un saludo afectuoso a ellos en particular. Y en este momento estoy con ustedes para poder enseñarles este contenido que es muy lindo, que es de composición corporal. Y uno de los subtemas más relevantes o digamos más controversiales, que es el índice de masa corporal, ¿ya? Un material que está destinado para primero a cuarto medio, pero puede ser visto y estudiado por cualquier persona de la comunidad educativa, padre y también otras personas externas también, porque es un tema bastante interesante en términos de estudio de composición corporal y cómo nosotros podemos utilizarla. La idea de esta presentación es que yo les voy a mostrar las generalidades de lo que es el índice de masa corporal, la realidad del índice de masa corporal, y la idea es que terminemos esta presentación mirando al índice de masa corporal como desde una manera crítica, de una perspectiva crítica, ¿ya? Entonces vamos con la presentación a ver cómo nos sale. Bueno, entonces primero tenemos que entender qué es composición corporal, ¿ya? Entonces, para no entrar en grandes detalles de definiciones, yo les voy a explicar composición corporal de esta manera. Composición corporal se reduce a una medición del cuerpo, una medición de todo lo que es la parte corporal, y esa medición corporal pasa a una parte estadística o numérica. Es decir, es como hacer un escáner del cuerpo y pasar el cuerpo a números. Y esos números obviamente son estudiados y evaluados por gente especializada que los pasa a estadística, estratificación, estimaciones de salud, etcétera. Entonces, para eso se mide y en eso consiste básicamente la composición corporal. Es como pasar el cuerpo, hacer un escáner del cuerpo y pasarlo a números. Hay dos formas principales de medir composición corporal, que son estas dos: perímetro de cintura y pliegues cutáneos. Pero estas dos mediciones tienen un problema bastante grande: el valor. Es bastante caro, es muy caro. Las personas que tienen que específicamente realizar mediciones de pliegues cutáneos y perímetro generalmente son personas que tienen que tener una especialización, y también los instrumentos, los software que se tienen que utilizar para hacer las predicciones y medir en forma correcta este tipo de composición corporal no son baratos y no son de acceso muy común, ¿ya? Por eso que este tipo de evaluaciones son más accesibles en centros de salud, en centros de salud especializados, centros de alto rendimiento, ¿ya? Eso ahí es más común ver la utilización de esto, pero en el sistema educacional es muy difícil. ¿Por qué? Porque su utilización es muy cara, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la opción que tenemos? ¿Qué cosas nosotros en el sistema educacional podemos utilizar? ¿Ya? Y ahí donde nació la idea de nuestro gran amigo y compañero Adolf Kepler. Él fue un estadista búlgaro que se dio cuenta de una pequeña relación en sus tiempos de investigador. Él se dio cuenta que había una relación directa entre las personas. Él observó las personas que eran delgadas, que eran normales, que tenían sobrepeso, yo decía, y se dio cuenta que había una pequeña relación entre el peso de la persona y la estatura que tenía. Y entonces, a partir de sus investigaciones, creó el índice de masa corporal. Y fue el boom de lo que es el estudio de la estratificación de salud a nivel mundial, porque es una fórmula, digamos, entre comillas, barata. Esa es la ventaja que tiene, que no tiene costo, simplemente la obtención del dato y la aplicación de la fórmula, y es muy sencillo. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud empezó a parar la antena, porque era una acción viable, y lo utilizó para estratificar a la población mundial. Una vez que la Organización Mundial de la Salud le dio como el visto bueno al uso del índice de masa corporal, entonces empezó a ser utilizado en los centros educacionales, no solamente en Chile, en todo el mundo, pero principalmente en Chile lo podemos ver en lo que es la aplicación del CIMSE de Educación Física, que es uno de los temas importantes. Es por eso, queridos estudiantes, que es importante que ustedes sepan lo que es el índice de masa corporal
y cómo utilizarlo. Básicamente por eso. Y también porque es una manera, digamos, viable y a la mano de poder tener una relación, información de su composición corporal de manera muy rápida. Solamente son 2 datos, aplicación a la fórmula y después ya lo tenemos. Entonces vamos a ver cómo se hace, cómo se calcula. Para calcular IMC, obviamente la fórmula es la que vemos acá, que es el kilogramos dividido la altura al cuadrado, o sea, la altura se multiplica por 2. Y para utilizar esto simplemente necesitamos una balanza para poder obtener el peso en kilogramos y un estadiómetro o una wincha puede ser para poder obtener su estatura. Una vez que ustedes obtengan esos 2 datos, voilà, se pasa a la fórmula, aplicación de matemática pura y listo. Veámoslo en un ejemplo. Aquí tenemos a una persona X, una persona X que tiene una altura de 1,70 y tiene un peso de 70 kilogramos. ¿Cuál es su IMC? Entonces simplemente pasamos los datos de la fórmula. 70 kilogramos el peso y 1,70 por 1,70 porque la altura tiene que ir al cuadrado, ¿cierto? Entonces 1.70 por 1.70 los da 2.89 y al seguir la operación matemática, dividir 70 entre 2.89, el resultado nos da 24.2 y aquí hay que tener algo muy presente. Cuando el número después de la coma es superior o igual a 5, se aumenta una cifra. Es decir, si aquí en este resultado hubiera salido 24,5, 24,7, 24,9, ese 24 pasa a 25. En este caso, como la cifra es menor a 5, se mantiene el 24. Por ende, este señor X, esta persona X, tiene un IMC de 24. Pero la pregunta es, ¿qué significa ese 24? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tiene que mejorar algo? ¿Tiene que agregar algo? Ahora vamos a ver, porque para eso existen las tablas. La idea del IMC es que ustedes al calcular su IMC, después ustedes verifican sus cifras en las tablas generales y pueden, digamos, verificar en qué rango está. Veamos esa tabla. Aquí tenemos una tabla del programa Chile IBESANO. Ustedes googlean con nuestro amigo Google, ponen calculadora de IMC online y va a ser las primeras páginas que les va a salir. Y aquí vemos que esta es una tabla bastante amigable donde salen los rangos en colores que son los principales y aquí hay subcategorías, ¿ya? Subcategorías, pero las principales son las que están con colores como bajo peso, normal, sobrepeso y obeso. Entonces nuestro amigo X tiene un IMC de 24 y si nosotros lo buscamos está obviamente en este rango. Así que nuestro amigo X tiene un IMC de 24, ¿ya? Y les voy a mostrar de dónde saqué esta información. Aquí tenemos la calculadora del IMC. Ustedes, como les dije, se meten a Google y ven y pueden entrar a esta página de Chile IBESANO. Y aquí ustedes pueden seguir investigando. Aquí tienen recetas, tienen mucho más información. Aquí pueden ver la tabla que tenemos en la presentación. Y aquí les quería mostrar esta interfaz en que ustedes pueden, aquí está, donde ustedes pueden hacer el cálculo del IMC en forma online. O sea, ustedes ponen aquí el peso y la estatura e inmediatamente ponen calcular y les va a salir la interpretación. En este caso, por ejemplo, yo ya lo hice con los mismos datos que están en la presentación y nos salió el resultado 24,2, lo mismo que nos dio a nosotros. Y dice que esta persona es normal, ¿ya? Y también viene con algunas indicaciones y da otros resultados. Entonces, aquí tenemos una estrategia, unas TICs que pueden utilizar en manera online para poder calcularlo. Y también la tabla inmediata para hacer la interpretación, ¿ya? Es una de las formas. Entonces vamos acá. Entonces hasta el momento está todo bien, es bastante sencillo el cálculo del IMC, perfecto. Pero vámonos ahora a la parte crítica del IMC, ¿ya? Y yo lo quiero llevar a la parte crítica y el análisis con este simple ejercicio. Vamos a tener a 2 personas. Una persona A y una persona B. Y estas 2 personas van a tener una cierta característica. Van a tener un IMC igual, 26 y 26. Y van a tener las siguientes características similares. Van a tener el mismo peso, que en este caso son 75 kilos, y una estatura o una talla de 1,70. O sea, las 2 personas van a medir lo mismo. Pero quiero que se fijen muy bien en cómo son las 2 personas. La persona A es esta.
y con todos los respetos del mundo que se requiere, quiero que observe muy bien. En términos de observación, se puede decir que la persona es, digamos, concluyente con la categoría IMC que se le presenta, que en este caso sería sobrepeso, ¿cierto? Claramente una persona que visualmente se puede decir que estaría dentro de esa categoría. Pero, observen la persona B. Claramente que dentro de lo que es la parte de observación, no debería estar tal vez dentro de esa categoría de sobrepeso. Pero aún así, si nosotros sometemos a las dos personas que tienen los mismos datos, 75 kilos y miden 1,70 m, los dos, si los imponemos a cálculo IMC, les va a dar 26 y los dos van a estar categorizados en sobrepeso. ¿Qué pasó acá? Y eso es lo que yo les invito a que podamos investigar, que podamos analizar en qué falló acá el IMC. ¿Ya? Entonces aquí yo les dejo algunas preguntas de reflexión, unas preguntas para que podamos analizar. ¿Qué elementos no se están considerando para el cálculo del IMC? Hay dos personas que claramente son, en términos de composición corporal y visualmente son diferentes, pero si las sometemos al cálculo de IMC, las dos están con sobrepeso. Algo pasó acá, ¿ya? Eso es lo que quiero que podamos analizar. El segundo punto es el IMC sirve para cualquier rango de edad. O sea, por ejemplo, me serviría ocupar esta fórmula para, no sé, calcular el IMC de mi abuelito o de mis padres pensando en edades más avanzadas. ¿Sirve o no? Lo dejo ahí. ¿Existen otras estrategias para interpretar mi estado de composición corporal? Puedo utilizar, hay otras formas, otras ideas, otras estrategias que puedo utilizar para entender en qué situación estoy en términos de composición corporal. Esas son tres preguntas que les dejo de análisis y que pongamos sobre la mesa el IMC y su uso, ¿ya? Porque claramente con el ejemplo que es muy común, el ejemplo que di anterior, algo pasó con el IMC, ¿ya? Entonces los invito a que podamos indagar y a ver qué pasó. Entonces, chiquillos, esa fue la presentación. En la siguiente presentación que voy a hacer, voy a seguir con composición corporal, pero voy a hablar sobre el concepto de relación cintura-estatura y cómo se utiliza como predictor para enfermedades cardíacas, pero voy a partir respondiendo las tres preguntas que están anteriormente, ¿ok? Yo los invito, chiquillos, a que puedan indagar en este mundo, que puedan tratar de responder esas preguntas de reflexión, de análisis, y que puedan, si tienen cualquier duda, aquí tienen mi correo donde me pueden escribir y podemos compartir información en caso de cualquier cosa o realizar algún tipo de reunión, los que deseen. Así que esa es la presentación, chiquillos. Yo les mando un abrazo tremendo. Los vemos en una próxima oportunidad y que estén muy bien. Un abrazo, chiquillos.